Te oigo perfecto. Yo esto no me lo creo, tengo taquicardia. ¿Cómo estás, Miriam Raquel? Yo muy bien y agradecida con Dios y con la ciencia por permitirme conocerlo y haber compartido con usted. Y bueno, compartir no solamente en el JM de los Ríos, sino también en los congresos y, Sí, y bueno, por ahí por la vida donde nos hemos encontrado. sí. Tanta docencia que has hecho con la dermatología y tanto que has publicado. Bueno, no tanto como usted, pero un poquitico. Claro que la diáspora nos ha mantenido un Sí, sí, poquito señor. un poquito stand-by, no ha sido A fácil para distancia. ninguno. Te fuiste y te radicaste en España. Sí, Ah, acuérdese que yo soy brasileña de nacimiento, pero española por padre, mis orígenes son ajá, españoles, y yo vivía aquí, estudiaba en la época de Franco, pero ajá, me fui a Venezuela para no perder la residencia ya como venezolana, siendo brasileña, sí. y bueno, me quedé porque eso es una tierra que atrapa. Atrapa, sí, Sí, atrapa. Así es, sí. así es. Bueno, en aras Hombre. de que nuestros oyentes están aquí esperando por nosotros, pues vamos a comenzar, ¿le parece? Sí, ¿Estamos listos? Bueno, sí, siempre mi sí, uno, dos, a la tres. orden. Uno, dos y tres. Bienvenidos a una nueva emisión de este en vivo a través de Piel a Piel con Miriam Raquel. Hace aproximadamente unos 10 días, en el Reino Unido, se hizo la notificación de lo que para ellos en ese país y para esta época, que estamos comenzando el invierno aquí en Europa, significaba un aumento de casos de infecciones provocadas por una bacteria, por uno de los cocos con los cuales nosotros convivimos, que tenemos en nuestro organismo y con los que tenemos contacto cotidianamente. Me refiero específicamente al estreptococo. Y ellos hicieron una alerta porque presentaron varios casos, cifras elevadas para el momento del estreptococo beta hemolítico del grupo A, también llamado estreptococo piógenes, Diógenes. que ha sido, sí, que ha sido codificado o nombrado por la Organización Mundial de la Salud como una bacteria de bajo riesgo que produce enfermedad, que invade esas enfermedades peligrosas que llevan a las personas a la muerte y a las terapias intensivas, pero de bajo riesgo. Sin embargo, aquí en España, para la fecha de hoy, llevamos reportados aproximadamente 23, 24 casos a este momento de pacientes incluso con 2 fallecimientos. Eso es lo que tengo yo actualizado hasta hoy. Y incluso en 2 comunidades, en Andalucía, pero también aquí en Madrid, que fue donde hubo 2 fallecimientos desde el 2 de diciembre para acá también. Entonces, esto ha despertado las alarmas. Sin embargo, no es una enfermedad de denuncia obligatoria. Como les digo, no está tipificada como una enfermedad invasiva de alto riesgo, sino de bajo riesgo, pero la gente está alarmada por los titulares. Y por eso hemos querido invitar a un experto en la materia, que, como digo, me siento bendecida por Dios de poder, de haberlo conocido y de seguir manteniéndolo como amigo, que es el doctor Juan Félix García. Este es un profesor que es toda una institución, es egresado del Instituto Nacional de Pediatría en México y ha sido jefe del servicio de infectología pediátrica durante muchísimos años en el Hospital José Manuel de los Ríos, en Caracas, famoso hospital de niños, donde tuve la oportunidad de hacer parte de mi dermatología pediátrica y donde recientemente fue homenajeado porque se cumplieron los 40 años de ese posgrado del servicio de infectología pediátrica del hospital. Y actualmente continúa como profesor tanto de pediatría como de infectología en la Universidad Central de Venezuela, específicamente en la Escuela Vargas. ¿Correcto? Así Sí, que quiero darle la bienvenida, profesor. Tenemos muchas anécdotas que a lo mejor recordamos. Tenemos a Cucurucho, tenemos los casos que yo le robaba cuando pasaban por mi sí, puerta de sí. dermatología antes de ir a infectología y así aprendí mucho de ustedes. Y entonces yo quisiera que comenzáramos definiendo lo que es la faringitis, lo que es la amigdalitis, por qué tenemos que tomarlo en cuenta, por qué tenemos que hacer previsión cuando realmente estamos en riesgo ante este estreptococo betemolítico del grupo A, este coco maligno. Sí, pues muchas gracias. Eh, en zonas en donde hay, por supuesto, temporadas frías,
en donde hay concentración de familia, en donde por las temperaturas que hay afuera, la gente permanece dentro del hogar. Es más fácil contagiarse con gérmenes que están dentro de la faringe. La faringe, las fauces, es una parte de entrada de la vía respiratoria. Allí se alojan muchos gérmenes. Allí permanece una flora bacteriana durante toda la vida y la que no debe estar allí presente es el estreptococo piógene. El estreptococo piógene es capaz de producir lo que hemos llamado faringitis. Es la inflamación anatómica de la faringe. Hay enrojecimiento, hay dolor, hay fiebre, hay dificultad para tragar. Y cuando el médico explora al paciente, encuentra que en esa faringe hay un aumento del tamaño de las amígdalas, hay un exudado, hay pus, hay una sustancia blanquecina, un velo que cubre las amígdalas, que hace que el diagnóstico clínico sea relativamente sencillo. Por supuesto que ese hallazgo de una amígdala inflamada y ocupada por un velo purulento se acompaña, por supuesto, de la presencia de adenopatías, adenomegalia, que uno las consigue en el cuello. Y hay una que se llama adenomegalia satélite que ayuda mucho al diagnóstico, que está justo en el ángulo de la mandíbula. Eh, Ahí donde se está tocando, doctora. En el ángulo de la mandíbula señalan los autores clásicos que hay como un ganglio satélite que ayuda a definir la enfermedad. Además de eso, del dolor, del ganglio, hay hacia los pilares anteriores y hacia el paladar blando unas pepitas rojas que llamamos petequias. Entonces, eso es otro hallazgo que le permite al clínico decir, aquí hay una bacteria. Y esta bacteria parece ser que es el Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes, si no se trata, igual se va a curar, se autolimita. Pero ¿cuál es el problema del dejarlo evolucionar? Que un 3 a un 5% de la población puede generar un fenómeno de autoanticuerpo en el endocardio, en el corazón, y que pueden tener, entiendo, porque parece que hay un poquito de mala señal. Sí, Si me estábamos oyó, con que esa bacteria provocaba autoanticuerpos. que tienen asiento también en tejido miocárdico y también en riñón. De tal manera que un 3 a 5% de aquellos que no reciben tratamiento pueden hacer una complicación post-inmune o autoinmune. En unos casos se llama fiebre reumática y en otros casos se llama glomerulonefritis. Nadie quiere que eso le ocurra a un paciente. Por lo tanto, cuando usted vea un niño, en el caso nuestro, con estas lesiones que les acabo de describir, intente manejar o primero diagnosticar, por supuesto, la enfermedad y que se trate de un estreptococo piógeno y erradicarlo con la terapia convencional que es la penicilina. Tenemos la fortuna de que el estreptococo piógeno es sensible a la penicilina, por lo que una dosis inclusive de la penicilina benzatínica es más que suficiente para erradicar el germen. Me iba a preguntar algo. Sí, muchas cosas. En primer lugar, usted dice que es fácil. Sin embargo, yo, después de 38 años, habiendo sido alumna de todos ustedes, no considero que sea tan fácil a veces de hacer el diagnóstico diferencial, y si tomamos en cuenta que hay niños que sí pesa más o nos ayuda más a hacer el diagnóstico, el hecho de que estén, como tú decías, en comunidades, el hecho de que estén en guarderías, las edades, porque si bien hay pacientes que acuden a veces a la urgencia, tienen esa faringodinia o dolor a nivel de la faringe, tienen la fiebre, tienen el enrojecimiento, tienen la secreción, les indican el antibiótico y los padres dicen, sigue malito, tiene 2 días, doctora, y sigue malito. Y lo traen a la consulta y entonces se le hace el test rápido de detección para el estreptococo y sale negativo en esas primeras 48 horas tomando el antibiótico, con lo cual hay muchos casos que solapan y no son realmente bacterianos. O sea, para mí, profesor, le soy honesta, no es tan fácil. Creo que se suman muchas cosas y ahí es donde entra el enfrentamiento con los padres, porque por lo menos hoy llegó una mamá con un niñito ya grandecito
Tenía enfermedad actual realmente desde hoy, que empezó un poquito a elevarse la temperatura, se quejaba de un poquito de cefalea, no tenía moco, un poquito de dolor de garganta. Y cuando yo la examino, si el paciente no dice nada y la madre tampoco aporta datos, yo no consigo nada. Si me lo ponen allí y me dice, examínelo, yo le digo, este niño está mejor que la doctora, no le veo nada. Y la señora se disgustó porque le dije, mire, obsérvelo, esté pendiente porque no le ha dado COVID, pues ahora tenemos una elevación de la influenza, de la gripe, del sincicial respiratorio y de el COVID, y que están haciéndose, ¿sabes? En un mismo paciente a veces los consigues todos. Entonces, obsérvelo de la agüita, y la señora se fue disgustadísima, disgustada de esas señoras que sabe que hacen sus movimientos y salen. Porque yo no le indiqué algo, porque ella dice que iba a ir hacia adelante. Entonces, no es tan fácil, por lo menos para mí, y sobre todo cuando están en las primeras de cambio, convencer a una madre que debe traerlo de acuerdo a cómo vaya evolucionando para nosotros decidir si indicamos o no el antibiótico, y sobre todo cuando no tenemos la posibilidad de hacer el test, como es en mi caso, que yo hago es consulta ambulatoria de atención primaria y no tengo nada para hacer una urgencia para trabajo ni este tipo de analíticas, pues. Bueno, aquí, mientras usted habla, me pongo a pensar, el dolor de garganta es una de las razones de mayor uso y abuso de Uh -huh, antibióticos. uh -huh. El dolor de garganta es posiblemente la primera o de las primeras causas de consulta en cualquier ambulatorio u hospital. La fiebre con tos ahorita está, bueno, devastando el mundo entero por lo que usted acaba de decir, porque hay tres monstruos atacando al ser humano: el COVID, que no termina de irse, que ha reaparecido; la gripe influenza, que la estamos teniendo frontalmente en Venezuela; y el virus respiratorio sincicial, que también causa problemas respiratorios. Es muy difícil hoy día convencer a nuestras mamás de que el antibiótico no debe indicarlo la abuela, la tía, el vecino, sino que quien indique el antibiótico, si ha de ser así, es el médico, con o sin el diagnóstico clínico, por supuesto con la demostración de la presencia del estreptococo. Pero, ¿con qué me estoy enfrentando yo, posiblemente ustedes? Con una señora que consulta mucho al doctor Google, Uh -huh. y al leer al doctor Google desarma mis argumentos con suma facilidad. Y eso se ha vuelto una cosa terrible, porque algunas veces tengo que decirle, señor, el antibiótico me toca indicarles a mí. Todos los que estudian el uso y abuso de antibióticos coinciden en que hay una indicación excesiva del producto. Bueno, mire lo que está causando. Pues hay resistencia bacteriana en todas partes, y ya se está hablando de una pandemia por la resistencia de antibióticos. Hay bacterias, por lo menos en nuestro país, que no tienen antibiótico útil para erradicarlas. Por cierto, si usted ve una garganta purulenta, con un velo blanquecino, con petequias en los paladares anteriores, claro que hay que pensar en estreptococo, pero no se olvide que puede haber otras bacterias en adolescentes o en adultos, como por ejemplo la faringitis por gonococo, y algunas virosis como por ejemplo las amigdalitis herpéticas, las amigdalitis virales en muchos casos, que pueden tener sus características particulares, pero cursan con fiebre, con dolor de garganta, con dificultad para tragar. Entonces, el médico que no tenga suficiente entrenamiento va a decir, esto puede ser un estreptococo, o aún no sabiendo de qué se trata, indico el betalactámico, la penicilina, y nos quedamos todos tranquilos. La abuela, la madre, el familiar, el vecino y el médico. Claro, y sobre todo, doctor, en aquellos niños menores de 3 años, donde sabemos que la incidencia y la clínica, es decir, lo que yo veo al examen físico en los niños pequeñitos es prácticamente igual, y generalmente en estos niños la infección es de tipo viral. Por eso el seguimiento para mí es tan importante en los pacientes. Y además de eso, además de lo que usted habla del abuso de antibióticos, está que hay un porcentaje, o sea, el hecho de que yo le dé el antibiótico al paciente no significa que lo estoy protegiendo necesariamente de la temida, porque es a lo que más le teme, la glomerulonefritis. No necesariamente lo protege por completo. Entonces, son circunstancias que
por eso me agrada este canal de comunicación con algunos padres, porque es el complemento de mi récipe o receta a los pacientes cuando acuden a la consulta. Y por eso yo invito a personalidades como usted, que son sabios y además que son como con la característica que tienen las personas que conocen mucho, que tienen mucho conocimiento, que es humilde y transmite su conocimiento. Entonces, además de eso, yo quiero decirles que hoy, igual como me sucedió cuando estaba haciendo el, el en vivo con el doctor Riquel, que es urólogo, cirujano plástico y cirujano pediatra de allá de Venezuela, estábamos hablando, que ya lo pueden conseguir en el canal de YouTube de Piel a Piel, como una sola palabra, que les invito a que se suscriban y nos sigan, estábamos hablando de fimosis. Y en esa oportunidad me había pasado que no se conseguían antibióticos. Aquí tenemos una falla no solamente de antibióticos, sino de medicamentos broncodilatadores y antiinflamatorios en aerosoles para niños y para adultos. Y hoy otra vez, pues, de la farmacia, mire, doctora, que no se consigue una simple amoxicilina aquí en España, doctor. Y a eso vamos, hay un abuso, como usted dice, y ese sería otro tema de tratar, que a lo mejor invitamos a su señora esposa, que entiendo que ahora es la jefe del servicio. Ella es la coordinadora de la comisión de De infección. docencia. Ah, vale. Sí, ella también es profesor universitario y muy activa y está conectada en el programa. Él es Aurenti. Me está preguntando Aurenti, por difteria. sí. Pues ya sabes que Ella estás lanzó. invitada, ya sabes que estás invitada para que hablemos de antibióticos, sobre todo en niños, cómo convencer a nuestras madres que tienen que tener paciencia y que es mejor que acudan a la consulta y vuelvan a traer al niño las veces que sean necesarias para nosotros decidir cuándo realmente, porque lo que la madre dice, doctora, es que se le va a bajar, doctora, es que se le va a meter, doctora, es que él siempre que comienza así termina de tal forma. Y se adelantan a algo que a lo mejor el organismo es capaz de curar. Entonces, tenemos los síntomas que ya los hemos comentado. Ahora, ¿qué otras enfermedades, además de la faringoamigdalitis, puede producir el estreptococo, que son las temidas o conocidas como enfermedades invasivas? Solamente nombrarlas porque no son tema de la conversación actual. Bueno, ahorita veo por ahí a la doctora Aurenti preguntando por difteria. Nosotros, si vamos a hablar de difteria, tenemos que lamentablemente reconocer que estamos en un país con muy bajas coberturas de vacunación. La Organización Mundial de la Salud establece a la difteria como un marcador de falla de vacunación. Cuando se presentó la difteria en Bolívar, en las minas, en la zona de las minas, era porque había alguien que vino cruzando la frontera por Brasil y se fue a las minas y allí regó la enfermedad. El primer paciente fue tratado en un hospital de Puerto Ordaz, pero la enfermedad es tan proclive a la difusión que pocos días después había casos en Anzoátegui, luego en Miranda y luego llegó a Caracas. Todos individuos no vacunados. ¿Qué pasó allí? Que nos encontramos primero con una enfermedad que no la conocían nuestros médicos jóvenes. Y era una amigdalitis, faringitis. Saludos a mi profesor, el doctor José Lugo Perales, actual jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Central de Maracay, otro de mis grandes maestros, formado, por cierto, en el mismo hospital, en el Instituto Nacional de Pediatría, desde donde también egresó el doctor Luis Alfredo González Aveledo. Tres grandes maestros de la pediatría, neonatología, el doctor Lugo, de la dermatología pediátrica, el doctor Luis Alfredo González Aveledo, ahora en Caracas. Éramos compañeros, Luis Alfredo y yo éramos compañeros. No sabía, mire usted. Sí. Bueno. Estuvimos en el mismo hospital, viéndonos todos los días, y fue un lujo para mí. Y Gisela Zapata, que también fue dermatólogo, sí, fue compañera mía de aquella época. Nosotros éramos 15 muchachos venezolanos en el Instituto Nacional de Pediatría. Te comento que es una verdadera joya de hospital, con una docencia de alta calidad y con un sentido de compromiso, porque es un hospital público con un alto sentido de compromiso, en el que el profesor asumía la docencia con nosotros, extranjeros, estudiantes extranjeros, como algo demasiado importante. Yo fui como estudiante de infectología muy atendido, muy apoyado, muy estimulado, y me traje muchas enseñanzas, no solamente que aprendí como infectólogo, sino cómo debe hacerse una atención a un paciente, cómo debe ser la docencia, cómo debe ser lo que los mexicanos entienden como sentido de compromiso y de pertenencia. Eso es una cosa muy linda que yo la viví como alumna de ustedes tres,
del doctor José Lugo Perales en el Hospital Central de Maracay, coordinando el posgrado de neonatología integral y de pediatría, y el deseo de transmitir no solamente el conocimiento, sino también aprendizaje en términos general y de arroparnos y hacernos crecer, porque gracias a él estuve yo en el JM Los Ríos antes de graduarme de pediatra. Y el doctor González Aveledo, pues también, y usted ni hablar. Habían hecho algunas preguntas, pero termine usted la idea que estábamos hablando de la difteria, de la diagnóstico diferencial con las placas blancas, que también, esas membranas que provoca la difteria, y preguntaban si el test de estreptococo tiene validez después de haber iniciado el antibiótico. Probablemente disminuye la calidad de diagnóstico. Por supuesto que la aplicación de un antibiótico por una infección por estreptococo debilita el hallazgo, la positividad de la prueba. La presencia de un velo purulento, pero con un pus que es grisáceo y que a la más mínima movilización por el hisopo produce sangramiento, eso hace que se sospeche en difteria. La difteria, además de ocupar la amígdala, tiende a migrar hacia los pilares, y algunas veces nosotros vemos que hay difterias que son amigdalinas, difterias que son faringias, difterias que son nasales, difterias que incluso penetran más adentro en el tracto respiratorio superior. Mientras más amplio es el panorama de cobertura de presencia del pus, es más peligroso el asunto. Ese es un paciente que a la sola sospecha de que hay un velo grisáceo y sangrante, piensa en difteria sin tener el diagnóstico demostrado, porque el paciente se le va. Tiene usted que buscar la antitoxina, porque si no le pone la antitoxina, empieza esa toxina a buscar atacar al miocardio, a buscar atacar el riñón. Nosotros no teníamos antitoxina cuando comenzamos a ver casos de difteria en Venezuela. No teníamos antitoxina y hubo que buscar ayuda, y fue España quien envió la antitoxina que se necesitó para pues, atender a los pacientes. Y sí había penicilina cristalina, que era la otra parte. Que sigue siendo el tratamiento de elección. Sí, sí. La penicilina. Sí. Y por supuesto, el Estado, las autoridades sanitarias, con la presencia de un caso de difteria, tienen que hacer una vacunación tipo barrido, de agarrar toda una comunidad y vacunarla. Por ejemplo, en la zona de las minas, hubo que elaborar un cerco sanitario y agarrar a todo el mundo y ponerle la vacuna antidiftérica, que viene incorporada con la fracción triple. Nosotros tenemos en Venezuela la vacuna triple desde hace muchos años. Antes se fabricaba en Venezuela, hoy no se fabrica en Venezuela. Hoy existe la pentavalente, que incluye también el componente diftérico y que debe colocarse a todo el mundo. A todo el mundo, porque la única manera de que nosotros podamos eliminar gérmenes, no solamente hablando de difteria, sino cualquier germen que produzca una enfermedad prevenible por vacuna, debe estar vacunado mínimo en un 80-85% para nosotros tener seguro de que se interrumpe la circulación del germen. Así está pasando con sarampión, así está pasando con polio, y así está pasando con otras enfermedades en las que quizás la pandemia generó una ausencia del ciudadano en los módulos, en los consultorios, en los hospitales, y se interrumpió la vacunación de la ciudadanía en más de un 90%. Eso no ocurrió solamente en Venezuela, eso ocurrió en todo el mundo. ¿Y qué estamos viendo ahora? Polio en Nueva York, increíble. Polio en algunos sitios en Inglaterra. Estamos viendo polio en Pakistán. Y estamos viendo el sarampión en unos cuantos países. Eso es simplemente que se está despertando un monstruo, que son aquellos ciudadanos no vacunados, porque el encierro en casa, el quédate en casa, el no salgas, hizo que tampoco se atendiera un compromiso sanitario, que es vacunarse. Al no vacunarse, pues pasaron estas cosas. Ya estamos empezando a temer por la presencia del virus del sarampión. La Organización Panamericana de la Salud está implementando campañas de emergencia de vacunación antipoliomielítica, de manera de alcanzar el objetivo de atender el 80% mínimo de la ciudadanía con esas vacunas. La vacuna contra la toferina. La vacuna contra la toferina tiene que ponerse también junto con la pentavalente, y la toferina debe ser mantenida a raya, porque si no se mantiene a raya va a pasar lo mismo. Se despiertan esos monstruos
entonces atacan grandes comunidades. Por cierto, con relación a estreptococo no hay vacuna. Lo único que nos protege con relación al estreptococo piógene es que todavía en el siglo XXI el estreptococo sigue siendo sensible a la penicilina. Que bueno, y sensible a bajísimas dosis de penicilina, lo cual hace que con una ampolla de penicilina benzatínica, una sola inyección asegura la curación del paciente. Dicen pura cátedra, mi doctor, admiración, Mara Romer. Y hay una madre, usted sabe que la intención mía es educación en salud para la comunidad. Por eso siempre los invito a que se suscriban al canal de Piel a Piel, el canal de YouTube de Piel a Piel, donde posteriormente, en varios días, pueden volver a ver y a escuchar al doctor Juan Félix García. Dice una madre, mi hijo tiene 15 años y a los 8 años casi se me muere por desconocimiento de muchos médicos para diagnosticar que tenía estreptococo. ¿Tiene usted algún comentario? Bueno, si fue un estreptococo, pudo haberlo atacado con mucha severidad. No sé, debió haber sido evaluado por un médico que le debió indicar antibióticos, beta-lactámicos, amoxicilina, ampicilina, inclusive la inyección de penicilina benzatínica. Complicaciones propias de la infección por la bacteria son pocas. La complicación autoinmune sí es la peligrosa. Y eso solo se presenta hasta en un 3 a 5% de personas que no recibieron tratamiento a tiempo. ¿Qué significa tratamiento a tiempo? Usted puede ver una garganta roja con pus, con petequias en la garganta y con el ganglio satélite a nivel de la mandíbula. Usted puede incluso esperar, tomar el cultivo, mandar el cultivo al laboratorio y esperar el resultado. Ese resultado es en un día. Y entonces le ponen el antibiótico. Ese tiempo, ese corto tiempo, no impide, sino, bueno, favorece la curación, pero evita, quise decir, que se transmita un fenómeno autoinmune que termine en el riñón o termine produciendo agresión al corazón, al miocardio. Claro, desconocemos realmente la historia porque sacado así con pinzas y leído como lo pone Labro Querín Mobiliaria, esta madre, y le agradezco que esté participando y nos esté escuchando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pero haría falta conocer en qué circunstancias, cuáles son los antecedentes de los pacientes, porque sí es verdad que la enfermedad invasiva por estreptococo a veces necesita algunos otros consideraciones, algunos otros factores predisponentes para que este estreptococo haga su agosto, como sería la fascitis necrotizante en pacientes que han estado inmunocomprometidos, o en pacientes que están operados, o en pacientes que han estado en algunas unidades de terapia o están ingresados en algunos hospitales. Y pues decir que muchos médicos les costó diagnosticarlo, bueno, habría que mirar completa la historia, pero gracias por participar y me alegro que su hijo esté en este momento con salud. Dicen saludos desde Calgary, Canadá, para el maestro Juan Félix García, amigo y colega. Eso es el doctor Jesús Rojas. Dice, cada año entre julio y octubre se le activa y debo inyectarlo, porque entre estos meses se le activa. Es bastante raro el comentario. ¿Qué opina usted al respecto, doctor? Porque el estreptococo es una bacteria, es un coco gran positivo, que sí es verdad que hay pacientes que son portadores asintomáticos, pero eso que se active y se reactive, no lo tengo claro. Sí, muchos niños que aún no asisten al colegio adquieren la enfermedad en el seno del hogar. Alguien en casa es este ya tiene 15 años, ya es un chico mayor. Ahora, si es un niño de 15 años que ya atiende escolaridad, agarra el estreptococo en el colegio. Y claro, como hay tantas cepas, no es uno solo, pues pudiera ser infectado por diferentes. Sí. Entonces, un niño que no vaya a la escuela todavía y que agarra una infección por estreptococo, alguien en casa lo contaminó. Es intrafamiliar el contagio. Cuando ya vas a la escuela, repito, entonces la posibilidad se extiende hacia el colegio, alguien lo contamina. Como no hay vacuna, la única manera de controlar el estreptococo es que todo aquel paciente que tenga las molestias que nosotros describimos hace un rato, debe hacer una consulta. Porque es verdad lo que usted dijo, el estreptococo, visto desde ese punto de vista, lo manejamos bien. Pero el estreptococo piógene acaba de ser descrito como causante de una celulitis maligna en niños inmunosuprimidos. Y la enfermedad que se llama la fascitis necrotizante
o necrosante también la producen los estreptococcus, y son cepas que se les ha visto una proteína M particularmente agresiva. Entonces, ese germen se come, por eso la llamaron bacteria come carne, produce un fenómeno de tipo facilítico, muy severo, muy violento, muy rápido, y que Con debe ser necrosis. manejado también Sí, con con antibiótico muerte, terapia. que no es que el estreptococo, el coco muerde y se coma, sino que produce tal grado de destrucción de los tejidos que la irrigación sanguínea es por un factor mecánico. Pero bueno, se le Sí. conoce así, sobre todo creo que salió del Reino Unido. Pero es muy importante, y aprovecho para hacer un comentario sobre el caso que nos presenta esta madre que se conecta con nosotros, que vuelvo a agradecerle, que la Academia Americana de Pediatría ha definido la faringitis de repetición como la presencia de 7 infecciones documentadas con pruebas objetivas por año, o que el paciente presente, porque en el caso de ella está hablando que todos los años, o 3 anuales en 3 años consecutivos, y para eso habría que hacer el diagnóstico para poder tipificarla como faringitis de repetición y hacerle un tratamiento que ya no sería con la clásica penicilina. Entonces, yo le recomiendo que vaya con un buen infectólogo como el que tenemos aquí enfrente para que se aclaren las dudas y el paciente pueda salir adelante, porque si eso es así, el tratamiento ya no sería con penicilina B o V, sería con clindamicina, entiendo yo. Dice por aquí, doctora Macho Romero, ¿qué opina del uso de la benzatínica mensual cuando ASLO está elevada? ¿Aún está en uso esta conducta? Eso es un tema muy importante. Pregunta frecuente por parte de las madres. Doctora, ¿no le bajan los niveles? Sí, eso es un motivo de consulta muy frecuente. La antiestreptolicina Que tratan el laboratorio y no tratan al paciente. Sí, Eso hay que entonces llega aclararlo, por la madre favor. angustiada con 250 unidades y entonces desesperadas buscan la penicilina. No, no es necesario, porque un ASTO puede ser una prueba cuya duración es prolongada y que significa simplemente que hubo un contacto con la bacteria, pero eso no significa que yo tengo que estar mensualmente curándote con penicilina. Ahora, si yo veo un niño y le pido una prueba de antistreptolicina y me sale, ponga usted 400, 500, y una segunda hecha 1 o 2 semanas después y encuentro 2000, tienes una infección por el estreptococo y tengo que comportarme como el médico que debe ser, erradicar la presencia de ese germen. Se pone el antibiótico y se verifica la eliminación con un control de exudado faríngeo. De tal manera, pues, que hay que aclarar mucho en qué consiste el ASTO. ¿En qué consiste el acto? Ajá, eso es bien importante porque muchas veces llegan así, doctor, y mire, póngaselo. Incluso no toman en cuenta, yo siempre recuerdo el 333, que ni siquiera los valores son los mismos para niños que para adultos. Y muchas veces lo que reportan los laboratorios como valores normales son los valores para adultos. Por aquí preguntan, ¿qué opina del uso de la benzatínica? Ah, bueno, ya se lo preguntaron. Saludos. Adilia pregunta, dice, saludos a nuestro gran maestro y padrino de promoción, excelente explicación, mi admiración. Saludos, doctor, y mis respetos. No lo saludé, doctora Machu Romero. Y Carla Jaén dice, ¿hay información sobre la muerte de los 2 niños en Madrid? ¿Tendrían otras comorbilidades? Bueno, yo les decía al inicio del vídeo que en Madrid se han notificado, en Madrid no, en España, al día de hoy se han notificado 29 casos de la infección por estreptococo A, de los cuales 24 están en la Comunidad de Madrid y 2 de ellos fallecidos. Eso a partir del 2 de diciembre que se decretó la alerta en el Reino Unido. Y en Madrid, en la Comunidad de Madrid, hay 24, 2 fallecidos y 3 a la fecha, hace horas que dieron la última notificación, todavía pertenecen en la UCI, permanecen en terapia intensiva. Y en Andalucía hoy reportaron que llevan 5 casos de niños entre 1 y 14 años y que todavía uno permanece en la UCI y refieren que no son bacterias, no son cocos, no son estreptococos nuevos, cepas nuevas, ni tampoco que son resistentes a la dosificación o a los antibióticos que comúnmente utilizamos para su tratamiento, pero no hay reportes de cuál era la enfermedad actual o los antecedentes de cada uno de estos niños que saben que las comorbilidades, es decir, las otras enfermedades que presenten, las enfermedades o el estado inmunológico del paciente también pueden influir para que el estreptococo se transforme en una bacteria invasiva
que puede provocar meningitis, puede provocar septicemias, shock séptico, puede provocar la fascitis necrotizante, puede provocar la escarlatina, puede provocar, que eso sí hemos visto casos, he tenido varios casos recientemente, la escarlatina puede provocar el impétigo, la celulitis, son muchas enfermedades, sobre todo del tejido de piel, que pudiera dar cuando un paciente se infecta con esta bacteria, además de la faringoamigdalitis, por supuesto. ¿Alguna recomendación, doctor? Porque a mí me da tristeza, y lo comento siempre igual, me da dolor ver cómo los niños llegan así, grandes, con las manos en la boca, y las madres ni cuenta se dan, ellas mismas se meten, se tocan todo. O sea que parece que el bofetón que nos dio la pandemia no transformó esa educación que quisimos hacer, no provocó cambio en la conducta de nuestros pacientes, porque siguen tocándose la boca, siguen chupando cualquier cosa, el chupete o chupón se les cae al suelo y lo recogen y se lo meten en la boca, se cae al suelo del consultorio y lo recogen y se lo ponen en la boca al bebecito, cogen el calzado por la parte de abajo y luego van donde hay caca de perro, escupitajo de gente, vómitos de todo, y luego van y se lo ponen las manos en la boca a los niñitos. ¿Cuáles recomendaciones hacer a nuestras madres, padres, cuidadores, personal de los colegios que le estornudan? Esa es otra cosa. Estornudan, doctor, mire, entran a la consulta y me estornudan en la cara. Claro, llevan el tapaboca, pero el tapaboca lo llevan o mascarilla, o barbijo, como se llama en otros países, que también tenemos seguidores por allí en Sudamérica abajo. Y lo llevan aquí y claro, es así como una enagua que llamaban nuestras abuelas, de esas que quedan grandes, que perdieron la goma, y entonces eso sale por todas partes. ¿Qué hacer? ¿Qué les decimos? Yo pienso que todo eso que usted dice, doctora, encierra una sola opinión. Hay que buscar la higiene. Un niño que está bien atendido desde el punto de vista de aseo diario, baños, se enferma menos. Y algo que nosotros pudimos ver con motivo de la pandemia, mucha gente se educó en el uso de la mascarilla. Y cuando digo mucha gente, hasta nosotros los médicos nos educamos poniéndonos la mascarilla cuando atendíamos y recibíamos enfermos con tos. ¿Cuántas veces no nos llegaba al consultorio un paciente tosiendo? Y lo recibíamos cordial, alegremente y con mucho interés. Hoy día no. Hoy día paciente que entra a cualquier consulta en cualquier parte del mundo debe tener una mascarilla, y el médico también debe tener una mascarilla, más aún si lo que estamos viendo es el regreso del COVID, y lo que estamos viendo es que hay otras variantes que andan buscando espacio, y estamos en la temporada decembrina de virus respiratorio sincicial y de influenza. ¿Por qué el virus respiratorio explotó de la forma que lo estamos viendo en todas partes? Porque el uso de la mascarilla durante 2 años disminuyó la exposición de nuestros niños al virus respiratorio sincicial. Comenzamos a dejar de usar la mascarilla, empezamos a ir a los estadios, empezamos a entrar a los abastos, que son sitios cerrados, empezamos a ir a las farmacias, que son sitios cerrados, sin el uso de la mascarilla, empezamos a entrar al transporte público sin mascarilla, y entonces reapareció un virus que encontró una población totalmente virgen de virus respiratorio sincicial, y tiene ahorita los hospitales llenos. Niños pequeños que hacen fenómenos de hiperreactividad bronquial, de bronquiolitis muy severo. Y en relación a la influenza, la H3N2, que es la que está circulando entre nosotros en Venezuela, uy, qué severa está. Entonces tenemos que tener o el paciente vacunado, o el paciente usando mascarilla, o el paciente tomando el antiviral. Yo no sé cómo andan las autoridades enfrentando este problema, pero no veo oseltamivir en la calle, no veo la vacuna, porque, por ejemplo, en Venezuela la vacuna, como en España y como en otras partes, la vacuna debe ponerse todos los años, porque todos los años hay un virus nuevo, hay una variante nueva. Lo cierto es que nosotros tenemos que enfrentar, como podamos, 3 monstruos que nos están atacando. La influenza produce una enfermedad de aparición brusca con tos, cefalea y fiebre, y una dificultad respiratoria prácticamente de instalación brusca. La bronquiolitis es una enfermedad de niños pequeños, en la que también es una enfermedad de aparición brusca, pero con tos y dificultad para respirar, y se comportan
en muchos casos como si estuviéramos en caso de un ataque de asma aguda, es decir, dificultad para respirar y una dificultad de tipo expiratorio, que el médico fácilmente distingue cuando hay los ruidos respiratorios propios de un paciente con broncoespasmo. Con Y en el el caso, agravante que en los niños pequeñitos los broncodilatadores no funcionan y están indicados prácticamente nada. Entonces, de allí las recomendaciones a las madres. Si tú tienes un bebecito que tiene un mes o está recién nacido, no tienes que estar recibiendo a nadie en tu casa de visita, de saludo, que te estornuda, que te deja tu ambiente contaminado. Ya con esa cantidad de bacterias que cada familia comparte, sus bacterias propias, es más que suficiente para que el niño se defienda. Tomen en cuenta que generalmente aquellos cuadros que tienen faringodinia, es decir, dolor a nivel de la garganta, que el niño se queja, que le duele, que el niño puede tener vómito, que puede tener malestar general, que generalmente tiene fiebre alta, esos niños que tienen moco, generalmente esos cuadros son virales. Pero aquellos casos en que vemos una orientación, recuerden que al principio les dije que para mí es bastante difícil, para todos creo que es un poquito difícil, y la evolución es la que nos va ayudando y por eso deben asistir a los controles, pero aquellos niños que tienen la faringitis con cuadros sin la participación nasal, sin tanto moco, generalmente tienden a ser bacterianas, ¿vale? De esas secas. Al contrario de los que tienen la mucosa con mucho moco, con aquella descarga nasal, que por cierto hicimos hace poco un en vivo, que ya está en el canal también, sobre la rinosinusitis, como se llama ahora la sinusitis, está excelente, se lo recomiendo, con una doctora otorrino laringólogo, está excelente, ya está subido al canal. Doctor, su recomendación final. primero que procuremos, los que tengamos acceso a la vacunación contra la influenza, vacunarnos contra la influenza. No hay vacuna contra el virus respiratorio sincicial y a pesar de los ensayos que pueda haber en este momento, no es un producto de uso comercial. A pesar de que hay un antiviral para el virus respiratorio sincicial, también la curación que pueda obtenerse por el palivizumab no es suficiente. Es un producto, aparte de todo, muy costoso. Y en relación al COVID, pues las medidas de COVID son simplemente vacunarse. Hay que vacunarse contra el COVID desde bien temprano, porque ya está harto demostrado que desde los mismos 6 meses de edad ya se puede vacunar a nuestros niños contra el COVID. Y una medida que debemos hacerla y puede ser sencilla. Si usted está en su casa y está tosiendo y se siente mal, póngase el tapabocas dentro de la casa, aíslese dentro de la casa y busque el apoyo médico. Y lo otro es también individualice los enseres que utiliza. Y algo que me pregunta con mucha frecuencia, doctora, es que le digo, y se comió un helado, aquí estamos en invierno, pero hay gente que toma cositas frías, y las mamás se desesperan. Yo quiero que sepan ustedes, queridas madres, padres, que el frío, el tomarse algo frío, no va a provocar, ni va a aumentar, ni va a propiciar que hayan enfermedades como de las que estamos hablando, que es faringitis por estreptococo. Y la intervención o la operación de las amígdalas, que no lo podemos dejar por fuera, también hay que individualizar los casos. Y hoy en día no es como otrora, cuando nosotros estudiamos, o cuando yo estudié, que ya tengo 38 años de graduada, que siempre me gusta comentarlo, porque eso hay que individualizarlo y muchas veces tenemos que hacer la polisomnografía, es decir, el estudio del sueño para descartar apnea del sueño, y son cuando esas amígdalas están gigantescas pero que obstruyen, porque hay niños que tienen hipertrofia, es decir, amígdalas grandes pero que no provocan ningún trastorno, no son niños roncadores, es decir, que también hay que estudiar al paciente de la mano del pediatra y de la mano del otorrino pediatra, recordándoles que generalmente entre los 6 y los 8 años esas amígdalas van a reducir su tamaño sin necesidad de que tengamos que intervenir. ¿Su opinión? Bueno, me pidió usted un mensaje de despedida. Mi querida amiga, señora mamá. Abuelita. Ajá, no automedique a su hijo. No use antibióticos. Consulte a su médico. Tengan el hábito del médico de cabecera, que aquí nosotros nos gusta tener un médico de confianza, que lo llamamos médico de cabecera. Es el médico que trata a papá, a mamá, a los sobrinos, o sea, al grupo familiar. Médico de familia se llama aquí. El médico de familia. Entonces, pues, procuremos tener ese elemento de apoyo y no automedicarnos. El problema de la automedicación y en zonas en donde se despacha libremente antibióticos está convirtiendo la resistencia bacteriana en una verdadera pandemia.
Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy, pero muy contento por ustedes, pues, porque nosotros estamos aprovechando la tecnología que no la conocimos hace años, ¿verdad? Porque yo Sí. me acuerdo que yo iba a Maracay, cuando iba con mi compadre Roque, cuando nos veíamos allá en los cursos y hacíamos ese tipo de enseñanza, por supuesto en vivo y en directo, en presencia con los carruseles y sus diapositivas, y ahora estamos viéndonos desde España, imagínate tú. Para mí ha sido un Muchísimas gracias, honor. Lorenzo. Hay mucha gente conectada desde otros países, desde Estados Unidos, desde Canadá, desde Venezuela, desde aquí de España. Adilia dice muchas gracias, Miriam. Madre, que me encantó esta madre. Para mí fue una cosa muy motivadora a seguir. Dice agradecida como mamá de este en vivo, aclarando muchas incógnitas. En Venezuela la salud es un tema delicado y al doctor lo puedes contactar a través de las redes o también yo lo voy a colocar sus datos cuando colguemos el vídeo en el canal de YouTube de Piel a Piel que les invito a seguir. Doctor, agradecidísima por esta conversación, por verlo y como le digo, agradecida con Dios también por haberlos tenido a ustedes como mis profesores, al doctor Lugo, Leopoldo Díaz Landaeta, González Aveledo, el maestro Belfort, usted y también, por qué no decirlo, a mi amigo Roque Aguad, alumno Sí, suyo, egresado de vuestro sí, posgrado en el Hospital JM de los Ríos, excelente también compañero y muchas veces médico de mi familia. Un sí. besito y que Dios los bendiga. Abrazo, Gracias. doctor. Hasta pronto. Los A quiero. la Gracias orden, por ¿eh? acompañarnos. Señor. Gracias.